para todos. Nosotros somos el grupo número 3, está conformado por Jesús Medellín, Andrea Parada y quien les habla, Leonela Maya. Los planes de área que vamos a trabajar son el plan de área del Colegio Antonio García, que está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, y el Colegio Elías Zapata Olivella, que está ubicado en la localidad de Suba. La estructura como de la presentación es, vamos a mirar la comparación en la estructura curricular de todo el documento donde aparece el plan de área. Los elementos de una competencia lo quitamos por cuestiones de tiempo y porque más adelante lo vamos a trabajar en la siguiente actividad, entonces no lo vamos a mencionar ahorita. Las dimensiones de currículo, entonces vamos a presentar cada una de las dimensiones con el formato y dónde se encuentra en el plan de área, un cuadro de síntesis y otros elementos que aparecen en el plan de área que como que no responden directamente a cada una de las dimensiones del currículo. Entonces, la organización curricular en los dos planes de área es una estructura jerárquica. Entonces, empieza por teniendo en cuenta unos elementos que son los subcampos del pensamiento, los ejes, las estrategias, que se formulan en forma general. Entonces, empieza primero por el campo matemático, luego lo divide por ciclos, luego por grados y luego empieza por cada uno de los diferentes periodos en cada uno de los colegios. Esa es como una coincidencia en los dos planes de área porque tienen como la misma estructura. Que en el de Elías Zapata es menos estructurada que en el otro colegio, es cierto, pero tienen una extensión bastante grande. En la parte de la dimensión cognitiva tenemos una diferencia, que el campo por ejemplo, de matemáticas en el colegio de Elías Zapata está estructurado con otras áreas para poder llevar a una educación de formación integral. Entonces está, por ejemplo, ciencias naturales, matemáticas y tecnología. ¿Cómo se hace esa agrupación? Por similitudes en conocimientos y aplicaciones de las áreas. Y se llama dimensión científica natural. Entendemos por dimensión que el colegio lo toma como otro significado diferente al que toma rico en las dimensiones del currículo. A diferencia en el colegio Antonio García, que el campo matemático está como en una sola visión. ¿Listo? En este mismo podemos ver la dimensión cognitiva en la parte donde está dividida aquí por ciclos en el de Elías Zapata, que es coincidente con el colegio Antonio García. Los dos están divididos por ciclos y cada ciclo tiene su propósito general, que es como en los documentos que decía que había información general e información específica para cada uno de los pasos donde se está haciendo el análisis. Entonces, como al principio el nombre es una distribución jerárquica, una organización jerárquica, entonces empieza de lo más general hacia lo más específico, como teniendo la línea de esa información. Entonces aparece el propósito del campo matemático. En el de Elías Zapata, en este caso, aparece un propósito, pero para la dimensión científica natural. No aparece para el campo matemático como tal. En la dimensión conceptual vemos que tiene similitudes, tienen un formato, que cambia el tipo de formato, sí, pero tienen prácticamente la misma información. Entonces, en este caso, nosotros estamos analizando el grado noveno. Entonces, tenemos los pensamientos matemáticos, los 5 pensamientos, y en cada recuadro, pues, está especificado qué se va a trabajar de cada uno de los pensamientos. En la dimensión formativa, en esta diapositiva están las dos planeaciones de área del Colegio de Elías Zapata y del Colegio Antonio García. Entonces, en esta diapositiva se ve información específica de la dimensión conceptual, de la dimensión cognitiva, de la dimensión social, sino simplemente es resaltar en qué parte está cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, los propósitos de aprendizaje hacen parte de la dimensión cognitiva. Luego, los aprendizajes y habilidades, y en el otro se llama contenido, están en la parte de la dimensión conceptual. Aquí hay una diferencia que es, en la columna de actividades del Colegio de Elías Zapata se introduce la metodología. No simplemente es colocar el tema que se va a trabajar, sino cómo se va a trabajar ese tema. Y en el Colegio Antonio García se da una metodología específica sin especificar qué tema se vaya a trabajar. Para la dimensión social encontramos una gran diferencia. En el Colegio de Elías Zapata no se utilizan formatos. Si nos devolvemos aquí al anterior, en el de Elías Zapata no se nombra en ningún lado de la planeación la forma de cómo se va a evaluar.
o de cómo se les va a tomar notas o cómo se van a sacar las notas de los estudiantes. En la parte del colegio Antonio García sí está esa parte, acá en la parte de evaluación. ¿Listo? Que es una gran diferencia. Por eso en la parte del colegio Elías Zapata se maneja un esquema, que es evaluación continua. Y entonces empieza por una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa que es a lo largo de que se está trabajando el tema, y una evaluación sumativa que es al finalizar cada uno de los temas o cada uno de los periodos, identificando en qué paso del proceso de la actividad se está tomando cada uno. Esto es sacado de Gutiérrez 2001. ¿Listo? Entonces nosotros allá seguimos el esquema, pero no lo hacemos explícito dentro de las planeaciones como tal. En el colegio Antonio García ya aparecen, como les mencionaban, aparece una parte de evaluación que se hace por parte de una rúbrica. Entonces aquí aparecen las dimensiones del ser, cognitivo, procedimental, actitudinal y los niveles de desempeño de cada una de esas dimensiones para la dimensión vial. Ahora encontramos unas, igual que en el grupo anterior, entonces hicimos un cuadro como mirar las similitudes y diferencias, como para resumir lo que ya se había mencionado anterior. Entonces, en la dimensión cognitiva aparece un objetivo meta, que eso aparece en los dos. Y en esa parte, pues no encontramos mayores diferencias, o no encontramos diferencias porque manejan foros, manejan la misma jerarquización, entonces no encontramos diferencias. También aparecen propósitos por ciclo, organización jerárquica, luego de los ciclos vienen los grados, y luego los grados vienen los periodos, y luego viene la distribución por clases, que es lo que está aquí, subcampos, ejes y estrategias. Para la dimensión conceptual, entonces está la relación entre los pensamientos y la división de los contenidos por ciclos y por grados, que tampoco ahí se encuentra diferencia porque están basados también en los estándares y en los derechos básicos. Para la dimensión formativa existe una metodología con preguntas guiadas, pero no se especifica cuáles. Creo que esa diapositiva hasta más adelante, ya ahorita se las muestro. Como para explicar por qué se escribió. Y en el de Elías Zapata, pues se encuentra en una columna de actividades del plan de área, y en el Antonio García se encuentra en la columna que dice específicamente metodología, como lo veíamos ahorita en la planeación. En la dimensión social es donde más diferencias encontramos, porque en el colegio de Elías Zapata, pues no se toma como un proceso continuo, pero no tiene rúbricas, no tiene formatos, no tiene cómo tener un control de cómo se está llevando esa, sino el profesor es el que decide cómo llevar esa evaluación. Mientras que en el colegio de acá, entonces, del colegio de Elías Zapata no se especifica, pero en el Antonio García existen rúbricas para cada uno de los grados y para cada uno de los ciclos donde se está teniendo en cuenta. Y esta es la que les nombraba de la metodología. Entonces, se plantean estas preguntas, pero se hacen es en socializaciones, en reuniones de área, pero no se especifica en el plan de estudio cómo está, o en el plan de área cómo se van a trabajar. Y les voy a mostrar otras, pero no las vamos a explicar, que son otros elementos que encontramos ahí que no. Entonces, aparecen las dimensiones del ser, que como les decía, son diferentes a las dimensiones del currículo que toma Rico. Son dimensiones que define el colegio, más no las dimensiones que están como las dimensiones del currículo. Y aparecen unos autores que justifican por qué se toman esas dimensiones y no otras.